clases, porque si no, no vamos a acabar el temario. Y creo que tampoco les han comentado cuándo es su tercer parcial, ¿no? ¿O ya sabrán fechas? Es a finales de mayo, doctor. ¿El tercer parcial? Sí. Ok. Y entonces al final quedó para junio. Entonces, eventualmente, pues también se vuelve a complicar más, ¿no? Sí, se alargó un poco. Su Como a tercer mediados parcial va a estar junio. Está bien. Bueno, vamos a comenzar porque si no, podemos avanzar acá. Yo por lo que veo prácticamente su tercer parcial va a ser el final. Bueno, ¿qué tal fue en patología? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Facilísimo, ¿no? La patología. Oiga, no, tampoco. O sea, sí tuvo su grado de complejidad. Facilísimo la patología, células. Oiga. Relax. Bueno, lo bueno es que creo que lo hacen todo virtual, ¿no? Entonces, no sé si presencial les hagan examen práctico, a mí me lo hacían práctico, así de... Primero era el escrito y luego pásale ahí al autor de patología a ver la minilla. Entonces tenías que estar ahí viendo, a ver, ¿quién sabe? ¿Para qué sirve la silnicia? ¿Para qué tipo de estructura? Tinción Sil-Nielsen, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que denota mejor esa tinción de todos los tejidos? ¿Alguien? Sí, ya vieron la Sil-Nielsen, por favor. Son tinciones. ¿No? ¿Nadie? Para la tuberculosis. Está bien, Sil-Nielsen puede ser tuberculosis, pero ¿para qué estructura es mucho mejor? Ya se tardaron mucho, ya Sí, en general, pues es para los bacilos ácido alcohol resistentes, doctor. Exactamente, pero ¿para qué estructura? ¿Qué otra estructura se ve muy bien con la Sil-Nielsen? Los ácidos grasos de cadena corta. Exactamente, ese es un punto, la grasa. Y eventualmente, ¿quién tiene grasa o quién tiene cadenas cortas de las estructuras? Pues específicamente las micobacterias. Sí, también. Digo, yo les comento esto porque eventualmente, digo, hay ciertas estructuras que tienen esta cuestión, ¿no? Entre grasas y alcohol, ¿no? Y no todo es maligno. Pero yo me acuerdo que me pusieron una neurona y eventualmente la ubicas por la cuestión de que se ve el pentagonito, ¿no? O la estructura así romboidea. Y te ponen ahí qué estructura es, eventualmente qué tinciones, y no obstante, no sé, piensa alguna patología. Y me quedé traumado porque, digo, eventualmente dices, pues se ve muy bonito, pero si eventualmente no tenías tú la configuración en tu cabeza de cómo se ve una neurona,
te atoraban, ¿no? Entonces tengan en cuenta que hay tinciones que, de acuerdo a circunstancias y estructuras, lo puedan ver. Y también, digo, si no más recuerdo, lo puedes ver en el pelo, igual en el endotelio. Digo, no todas las tinciones tienen que ver circunstancia, pero les comporta un trauma de mi vida con esa famosa silencio. Y eventualmente en gastro, pues digo, tenemos la cuestión del HIE, el tricómico de Masón, que eventualmente también tiene mucho aporte en ese sentido. Pero tengan en cuenta cómo esas cosas que nos dan a entender y aprender según en las universidades o en otras escuelas, cómo eventualmente con el futuro pues lo tienes que complementar, ¿no? Porque eventualmente tenemos que hacer un juicio nosotros. No hay que pelearnos con los patólogos, porque eventualmente ellos tienen una situación como muy de importancia, pero aquí lo que nos ha pasado es que, por ejemplo, yo veo una estructura en gastro que me llama la atención, espero una circunstancia con el patólogo y no concuerda, ¿no? No hay una correlación de lo que estoy viendo con lo que yo esperaba en esa situación. Entonces, no obstante, o a una eventualidad, una circunstancia para la lectura, o yo, al tomar la biopsia, no tuve la precaución de tomar la biopsia donde yo quería o hacerlo más profundo. Entonces, tengan mucho en cuenta estas circunstancias, cómo va de la mano lo que yo haga con la situación que yo espero encontrar y las maniobras que debe de haber, ¿no? También es deber saber que entonces, digo, ¿sabes qué? Estoy viendo que tiene datos de tuberculosis intestinal, ¿no? Sale tinciones, hazle, no sé, campo oscuro, muchas circunstancias que tú tienes que recordar y eventualmente te lo tienes que traer y tenerlo como constante, porque si yo no le digo al patólogo, ¿qué quiero que haga? Pues el patólogo va a decir, ah, me mandó la biopsia, ya, ¿no? Punto. Ah, no, pues sale inmunohistoquímica, campo oscuro, eventualmente hazle sin Nielsen, y lo que yo quiero es que traes tuberculosis, ¿no? Entonces, si mi patólogo no me hizo lo que yo esperaba, pues eventualmente no me está ayudando. Entonces, yo tengo que saber esa circunstancia, no obstante sabiendo que hay tuberculosis intestinal y eventualmente lo que uno se espera pues es unirlo con el patólogo. Entonces, por eso es importante. ¿Y por qué nos enseñan patólogos? ¿No? Pero que esto les ayude porque actualmente nadie nos gusta la patología, pero lamentablemente a futuro es un brazo muy importante para muchas cuestiones y háblese de cáncer, que es lo principal, ¿no? ¿Cómo vieron mi experiencia, ¿no? Mis traumas que les comparto. Y todo sale por el 100 Nielsen. Bueno, hoy vamos a ver lo que sería ese tubo digestivo bajo. Eventualmente, a ver si me da un poquito de tiempo y adelantamos diverticulitis. ¿Va que va? ¿Alguien tiene algún punto en cuanto a determinar de dónde nace el tubo digestivo bajo? ¿Alguien tiene alguna idea? Digo, Es el ángulo de Treitz, ¿no? ¿Quién contestó? Ay, yo, pero me equivoqué. Y yo. Ok, doctora, digo, bueno, eventualmente la doctora les dijo muy bien las circunstancias de las medidas bueno, no medidas, sino las cuestiones anatómicas de dónde empiezan los tubos digestivos. Eso es muy importante tenerlo bien delimitado, porque eso nos ayudará a saber protocolos a futuro o eventualmente cuando estén en urgencias, cómo son las circunstancias y los tiempos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hace muchos años, no tanto, unos 5 o 6, se planteaba que teníamos tubo digestivo alto y bajo, ¿no? Y eventualmente en el del intermedio, o el tubo digestivo medio, no se tenía como que ese planteamiento, ¿no? Porque casi siempre en el, no sé, mayor frecuencia, prevalencia de los casos, siempre o era arriba, el estómago, o era abajo, colon, ¿no? Y eventualmente quedaban patologías intermedias como Crohn, úlceras, cuestiones de AINES crónicos, o cuestiones muy inespecíficas en tubo digestivo medio, ¿no? Pacientes cardiópatas o renales, angiopatía, ¿no? Y eventualmente ha habido alternativas ahí de tratamiento para el tubo digestivo medio. Pero a partir de entonces, desde hace ya unos 6 años, se ha tomado la impartición de dividirlo superior, medio e inferior, ¿no? O bajo. Superior, medio, bajo. Superior, como bien les comentó la doctora Zamorano, y tenganlo en cuenta por cuestiones anatómicas, es el ángulo de Treitz, ¿no? El ángulo de Treitz es unos ligamentos ahí a nivel abdominal, que lo que hacen es
fijar el duodeno hacia retroperidoneo, porque acuérdense que, y retomamos la clase de anatomía, hay una porción de duodeno que queda retroperitoneo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí recuerdan su clase de anatomía o no? Si no, vayan y reclamen a su maestro, porque eventualmente esa es la cuestión que nos tenemos que aprender. Posteriormente, sabiendo que tenemos ese ángulo de Petz, esa división a nivel de duodeno, de ahí se imparte el tubo digestivo medio. Y termina en el válvula ileocecal, donde de ahí para acá ya es tubo digestivo bajo, que se determina como el colon. Eventualmente la colonoscopía, pues podemos hacer un poquito de enteroscopía y de forma retrógrada subir por el ilion terminal y podemos llegar hasta a veces 30, 40 centímetros, pero eventualmente no adecuado. Para fines prácticos, pues eventualmente es de válvula ileocecal hacia ano, se considera tubo digestivo bajo, ¿ok? El tubo digestivo medio, pues planteamos que sea la cuestión de ángulo de Petz hasta la válvula ileocecal, ¿ok? Entonces es esa cuestión de hacer alguna situación de anatomía. Es muy importante esa cuestión. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta lo que sería la situación de los signos clínicos, ¿no? Y vamos a invitar está el doctor Gómez, Kevin, ahí a ver su micrófono. Vamos a aprovechar que tiene abierto su micrófono. A ver, doctor Kevin Gómez, ¿cuál sería la clínica del tubo digestivo bajo? Doctor Kevin Gómez. ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Sí, ¿cuál sería la clínica o los signos o los síntomas de un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo? Doctor Kevin Gómez. Sí, bueno, el paciente puede presentar hematoquesia, Ajá. melanemesis. Melanemesis, ¿eso cómo se define? O melena. 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 Ok, pudiera ser, ajá. ¿Qué más? ¿Nada más? No, pues debido al sangrado también puede presentar síntomas relacionados con la anemia, como Ok, ¿como cuáles? debilidad, Ajá. Inclusive anemia. ¿De cuánto? Hemoglobina menor a 10. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se te ocurre? Síntomas gastrointestinales como dolor abdominal. Ajá. Oiga, doctor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre hematoquexia y rectorragia? Hematoquesia se caracteriza por ser evacuaciones con sangre o sangre fresca, ¿no? O evacuaciones mezcladas con sangre. Puede entrar ahí el término también disentería o estas cuestiones, ¿no? Pero es materia fecal siempre con sangre. O sea, hematoquesia es tener evacuaciones con sangre y sangre fresca eventualmente. Como bien comentaba su compañero, el doctor Gómez, eventualmente pues va a haber pacientes que pueden presentar también 15% melenas, que vengan del tubo digestivo a nivel del sitio de colon ascendente y también es adscrito, ¿no? Y voy a decir el caso donde el paciente se le da una panendoscopía, sale blanca la panendoscopía y eventualmente sigue persistiendo la melena. Entonces, eventualmente en el protocolo, y recordando cuando vimos al principio, el siguiente paso será una colonos en ese tipo de pacientes. Y de acuerdo a ello, pues se plantea que ahí encontremos la lesión. Si no encontramos la lesión, ya es un abordaje de tubo digestivo medio, que sería el siguiente paso. Aquí, lamentablemente, pues hay pacientes que se agravan por estas cuestiones, porque lamentablemente por los tiempos, al hacer panendos, colonos y llegar a tubo digestivo medio cambian. Pero ahí hay que recordar que afortunadamente, pues tenemos los estudios que lo vamos a revisar, ¿no?
que es la tomografía o la angiografía o eventualmente lo quirúrgico. Eso es en cuanto a la estructura de la hematoquesia, melena. Y hablando de rectorragia, es totalmente sangre totalmente roja. ¿Por qué? Porque viene del recto. Ahí sería preguntarle a Eduardo justamente cuántos centímetros mide el recto. Eduardo López. 5 ¿5 qué? centímetros. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Dónde leíste esto, Eduardo? No, la verdad no lo leí, doctor. Estoy dando una aproximación. No. Aquí nunca des aproximados porque eventualmente hay colegas que no somos tolerantes. Eso es muy importante porque eventualmente eso son en clases de anatomía. Si sus colegas anatómicas no les ayudaron, tienen que volver a repasar. Pues todo esto es muy importante, muy importante. Todo lo que les digamos, todas las clases que se le imparten es justamente porque llegamos a esta cuestión, ¿no? Si yo sé que eventualmente yo tengo rectorragia, ¿no? Yo sé que Armando tiene aproximadamente 15 centímetros de recto. Entonces, si tiene rectorragia, yo tengo que plantear que Armando, la problemática es en los últimos centímetros del recto. ¿Y qué patologías, anatómicamente hablando, tenemos ahí, ¿no? Desde frecuencias particularidades o eventualmente crónicas o agudos. O sea, ya vieron la perspectiva como el simple hecho de saber cuántos centímetros tenemos de recto, yo ya estoy planteando cuáles son las circunstancias. Y si queremos más problemática, la vascularidad, la inervación, si tuvo alguna cirugía, no obstante si es hombre o si es mujer, si es joven o si es paciente geriátrico. Entonces, como verán ya las circunstancias de rectorragia, uno tiene que ir mecanizando de acuerdo al paciente. Entonces, todo esto sale, y vean cómo lo bonito que es, como de una circunstancia de un signo clínico, como uno empieza a tener que integrar muchas cosas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en realidad, ¿no? Y lo que para mí sí tienen que llevar estas clases, cómo integrar todo eso en lo que les digamos, ¿no? Porque eventualmente a futuro, pues afortunadamente hay subespecialidades o alta especialidad que nos van a ayudar en ese sentido, pero yo tengo que tener la perspicacia desde el punto de vista del médico general a ir guiando al paciente, o cuando ya se me sale de las manos, pues estudio, ¿no? O yo recuerdo que Armando me dijo que la tomografía, ¿no? Paciente joven, eventualmente que lo evalúen de otra manera, o es que todas las circunstancias, paciente adulto mayor, híjole, cáncer, ¿no? Pero yo ya estoy mecanizando en mi cabeza cómo son las circunstancias de esto, ¿ok? Porque estamos bien así, Eduardo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la circunstancia? Cambia, ¿no? Va. Entonces se define como localización del colon o anorrea, ¿no? Ya lo planteamos. La incidencia pues va a variar de 20 a 100 mil habitantes aproximadamente, ¿no? Y hablamos que más o menos aproximadamente de cada 20 pacientes de no tubo digestivo, más o menos tenemos aproximadamente que unos 40 nos van a llegar, 40% nos va a llegar justamente con esto. Pues hablaríamos que unos 8, 5 son de no tubo digestivo y hablaremos justamente de circunstancias. La tasa pues es mucho menor en ese sentido. Y eventualmente pues lo que llegamos a ver es que hay hematocrisis sintomática, que es lo más frecuente. Disminuye el hematocrito, que a veces son cambios hemodinámicos, y eso también es muy importante. Los pacientes que llegan a la consulta y estamos evaluando, de repente es que me mandan porque me identificaron que tengo anemia más de 5 años, pero no tengo ninguna circunstancia, no se me ha estudiado, pues llama la atención. Y un punto a modificar es intentar ver que no tengamos alguna instancia por a nivel de tubo digestivo bajo, ¿ok? Eventualmente ahí tomar en cuenta las mismas circunstancias clínicas, si tenemos baja a nivel de un impacto hemodinámico o eventualmente alguna circunstancia de ortostatismo, que es el signo clínico aquí de trastorno hemodinámico de importancia. Posteriormente, y afortunadamente, como en todos los casos, se llega a todo limitar en el 80% de los casos. Entonces, hay veces en que ya no logramos localizar dónde está la circunstancia y eventualmente pues, se le da un seguimiento. Al igual, pues, estos pacientes llegan a requerir hasta una intervención hasta un 39% por endoscopía. Entonces, tengan en cuenta que actualmente toda intervención clínica o nada por circunstancias de tubo digestivo, siempre la endoscopía va a ayudar. Mayor riesgo en pacientes geriátricos, es muy importante tener esto en cuenta.
y hay que tomar en cuenta que si es con ello, pues hay que tomar la circunstancia de que tengamos algún tipo de neoplasia de Escarpa. Posteriormente, la tasa a nivel de hospitalización puede ser menor a nivel de digestivo alto, y hay que tomar en cuenta que los pacientes críticos que tienen una estancia prolongada, pues tienden a tener alguna circunstancia de inflamación. La mayoría a veces llegan a tener hasta una edad media de 70 años, que eventualmente es lo más frecuente en ese sentido. Posteriormente, ¿cuáles son las causas que tenemos? La enfermedad diverticular se considera que es el 30% en promedio. Ahora, asterisco y paréntesis. Si hablamos de patologías frecuentes de un sangrado tubo digestivo, es la enfermedad diverticular. Pero hay que tomarlo en cuenta de acuerdo a la división de población, y por ahí creo que viene una tablita, que de acuerdo al paciente joven o adulto, hay que tomar esto. Paciente adulto mayor, por prevalencia, frecuencia, mayor incidencia, enfermedad diverticular. Pero el paciente joven, hablas de la adolescencia, segunda y tercera década de la vida, ¿cuál sería la patología más frecuente? Virginia Camacho. Virginia Camacho. Sí, doctor. Pues los pólipos. No. Carla Castillo. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor, doctor? En un paciente joven, ¿cuál sería una causa frecuente de sangrado tubo digestivo? Doctor, ¿puedo ayudarle? ¿Qué pasó, Fernando? Bueno, yo tengo entendido, si no mal recuerdo, es por hemorroides. Oh, Ajá. excelente. Así es. Yo hay que tomar en cuenta. ¿Quién es el doctor del puntito, Pues identifícate. Ok, sí, eventualmente es algo muy importante a analizar. Ahora, si tenemos que tener en cuenta, pues bueno, los pacientes de hemorroides, una circunstancia frecuente son estreñimiento, ¿no? El estreñimiento más o menos, es, como vieron con la doctora Zamorano, más o menos es una cuestión crónica de jóvenes, ¿no? Es como vean, la patología va mucho de la mano. No obstante, un paciente joven que eventualmente sufrió de hemorroides, y si lo interrogamos y llegando a nosotros llega a los 68 años con trato digestivo, pues eventualmente hay que descartar hemorroides y eventualmente ya haya hecho, pues eventualmente una circunstancia de enfermedad diverticular. Pues como vean, saber el antecedente del paciente, cómo nos lleva a la circunstancia de la prevalencia de esta patología. ¿Por qué? Porque va de la mano, entonces tengan en cuenta justamente eso, ¿no? Ok, muy bien, ahí muy bien todos. Para que tengan justamente en cuenta esto, ¿no? Digo, más que nada porque no va a llegar el paciente joven a diverticular sangrado, porque más no me lo dijo, no. Y aquí hay que tener en cuenta estas circunstancias y eventualmente las características. Posteriormente, los pólipos, tumores, procesos inflamatorios de colon y patología, pues ya están en el 20% de los casos. Y hay cierta variabilidad. La tasa de mortalidad por hemorragia crónica es de 3.9, entonces eventualmente pues llegan a tener estas complicaciones y el paciente pues llega a tener a complicarse hasta fallece. Y eventualmente pues el origen es totalmente por definición. Aquí tenemos una tableta que viene en el Inglesillo y nos plantea justamente que del 30-33% justamente es esta cuestión, ¿no? En el diverticular. Posteriormente sigue lo que sería poliposis y cánceres, eventualmente una colitis inflamatoria, enfermedad ulcerosa, la colitis isquémica también, crónico o CUSI, no infecciosas, y evidentemente se van disminuyendo. Y acá les puse justamente en un corrito diferente, pues de que 20% llegan a ser las hemorroides. Tengan en cuenta que tienen esta circunstancia a analizar, ¿no? ¿Ok? Posteriormente, teniendo en cuenta esta circunstancia, y posteriormente vean cómo va bajando la incidencia. Y desconocidas son de 16%.
En esta imagen que también nos comporta ahí justamente el Singer, tenemos en cuenta lo que nos planteamos en cuanto a frecuencias. Y aquí tenemos en cuenta que el 75% se llega a considerar de colon. El 17% llega a venir del intestino alto o eventualmente medio. Posteriormente delgado, 5%, y fuentes no localizadas en el 3%. O sea, actualmente, a partir del siglo XX, ya no tenemos algún pretexto pues, para determinar alguna cuestión. ¿Por qué? Ya tenemos muchas herramientas que nos pueden analizar. Entonces, tengan en cuenta que el sangrado digestivo por per se es en colon. Posteriormente, alto 17, intestino medio 5 y fuente no localizada 3%. ¿Ok? Muy bien. Pues también tenemos una puntuación de predicción y hay que tomar en cuenta estas circunstancias, ¿no? ¿Qué factores tienen esta puntuación de predicción? Y tengan en cuenta que ya la mayoría de las patologías tienen una cuestión ahí, pues, que tienen sus clasificaciones, sus pedos pronósticos. Aquí eventualmente, pues, plantea justamente frecuencia, el riesgo de sangrado, necesidad de cirugía, mortalidad, día de hospitalización y número promedio de unidades de transfundir, que también es muy importante, ¿no? Como bien planteaba su compañero Kevin, pues tengan en cuenta que todo paciente con una circunstancia de sangrado y anemia, hay que ir planteando algunas circunstancias de que requiera paquete. No obstante, pues tenemos aquí que lo que generan puntos. Un punto, pues se usa o no que tenga aspirina, que tenga más de 2 comorbilidades, háblese de cualquier circunstancia crónica. Frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos, sin rigidez abdominal o irritabilidad abdominal. Sangrado rectal en las primeras 4 horas de evaluación, que presente 5, porque eso es muy importante, y que tenga una presión sistólica menor a 115. Tengan en cuenta justamente esa circunstancia. ¿Qué se considera como severo? Que tenga una hemorragia continua en las primeras 24 horas o un día sangrando durante la hospitalización y que haya requerido más de 2 paquetes globulares, con una caída del 20% del hematocrito y o recurrente después de 24 horas de estabilidad hemodinámica, caída agregada del 20% del hematocrito o reingreso o nuevamente a la hospitalización a una semana del egreso. Tengan en cuenta justamente estas circunstancias que son muy importantes y vean cómo el tiempo y el hematocrito tienen esa relevancia en ese sentido, ¿ok? Si vamos sumando de acuerdo a eso, pues llega justamente a tener más de 4, pues el riesgo de sangrado severo es del 39%, ¿ok? Y la mortalidad de lo que planteábamos, del 3%, se nos está yendo casi al 10%. Entonces, vean cómo se llega hasta duplicar la mortalidad de la severidad, ¿ok? ¿Esto quedó claro? Doctor, disculpe, es que, bueno, no sé, a mí no me quedó muy claro cómo es que cómo se puntúa o es que no sé, como que no entiendo muy bien la tabla. Ok, Isabel. Aquí te plantea puntos, ¿no? De 0 puntos tiene un estándar. O sea, tiene 0 puntos, no hay ninguna exclusión porque tenemos el antecedente. Cuando empieza de 1 a 3, incrementa el porcentaje, ¿no? Yo, Armando, ¿sabes qué, doctora Isabel? Yo tomo aspirina, soy diabético hipertenso y tengo, no sé, cirrosis renal, tengo lumbalgia, ¿no? Pues ya por ende, pues es un paciente que tiene cuestiones metabólicas, vasculares y eventualmente cuestiones automusculares, ¿no? Y a lo mejor también, Armando, pues no, aparte de la aspirina, pues hay que tomar en cuenta que tiene polifarmacia. Usted llega, me revisa y me dice, ¿sabes qué? Yo llevo, doctora Isabel, llevo desde la madrugada, y siendo que me estoy volando 8 de la mañana, llevo 5 evacuaciones tipo rectorragia. Ah, no, pues ya. Armando le sumo que toma aspirina, ¿no? Le sumo eventualmente que tiene comorbilidades. No obstante, tiene una agudización de hace 4 horas, ya tiene 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Me evalúa usted, ¿no? Y usted me encuentra que tengo frecuencia de 102, dolor abdominal, un poco de irritabilidad, y no obstante me encuentra hipotenso. Ya le sumo 3 puntos más. Entonces ya lo cataloga como eventualmente 4 puntos. Y usted me da ese porcentaje. ¿Sí? Sí, doctor, ya quedó un poco más claro. Gracias. No que quede más poco claro, que quede clarísimo. O sea, lo que voy a decir justamente es eso, ¿no? O sea, es sumarle puntos de acuerdo al paciente.
Y el severo, pues tengan en cuenta que es el tiempo de 24 horas y que el hematocrito ya ha caído 20%, ¿no? O sea, usted me toma eventualmente igual, me da seguimiento en piso y sigo yo con evacuación. Y no obstante, la VH de control nocturna, usted me la toma en la mañana cuando me vino urgencias, tenía yo 42, ¿no? Estaba yo más o menos deshidratado y hemoconcentrado. Me hidrató y no obstante, me toma usted un control en la noche y de 42, híjole, se fue a 23 el hematocrito. No, pues ya Armando lo catalogó como algo severo y tiene una alta mortalidad. O sea, ya vio cómo cambian las cosas cómo vienen las tablitas. ¿Sí? Sí. Entonces eso es muy importante por los tiempos. Igual todas las tablitas que nos pongan, pues tenemos que saber cómo describirlas, cuál es la utilidad y eventualmente cómo hacer la lectura. ¿Por qué? Porque el paciente es en donde yo lo tengo que evaluar. Factores de riesgo, ya vimos la mortalidad y hay que tomar en cuenta que el paciente grave se duplica. Factores son 70 años de edad, isquemia intestinal, 2 o más comorbilidades, hemorragia hospitalaria no relacionada, coagulopatía, hipovolemia o bajo de volumen, que requiera más transfusiones. Y un criterio quirúrgico es pedir una valoración a cirugía si es que el paciente está requiriendo más de 3 paquetes globulares en su estancia hospitalaria en menos de 24 o 48 horas. Hombres y factores de riesgo, y hay que tomar en cuenta que tengamos algún pólipo, alguna circunstancia de mayor mortalidad, y eventualmente debería que descartar cuando no tenemos estabilidad. La historia clínica es muy importante, exploración física de laboratorios, como les planteé. Hay que identificar el origen de la fuente de la hemorragia, y aquí hay que evaluar si hay antecedentes de divertículos, cuadros de hematopesia aguda grave asintomático sin dolor abdominal, si tiene presentación de rectorcito, pero vamos a ver. Tiene colitis isquémica, que ve que no es un poquito geriátrico, más hematopesia, que tenga cardiopatía sobre valvulopatía, si tiene antecedentes de una polipectomía colónica reciente de 5 a 7 días y eventualmente plantear que toda intervención quirúrgica a nivel endoscópica puede ocasionar igual sangrado o que tenga antecedentes de pólipos. Un antecedente reciente de antibióticos, tomando en cuenta alguna enfermedad intestinal inflamatoria, diarrea con sangre fresca, datos de colitis, ectorragia, que se escasa en contra de su higiene anal, enfermedad hemorroidal, antecedente de radioterapia, que tenga hematopesia o rectorragia de la lactasia. Todo eso son como que cuestiones de cada patología y eventualmente el abordaje sería distinto de acuerdo a lo que nos plantea el paciente en el interrogatorio o lo que estamos sospechando. Eventualmente que tengamos ortopepismo, los cambios a nivel de lo que sería la cuestión de la movilidad y el cambio hemodinámico, en sedestación y en decúbito supino. Considerar el cuadro asintomático, eventualmente el 15% de esto es proximal a veces y hay que tomar en cuenta justamente estas circunstancias, ¿no? Cómo es importante justamente lo que hagamos en ese sentido. Diagnóstico, el ABC, prioritariamente siempre el estado hemodinámico es muy importante y sí requiere la necesidad de transfusión. Eventualmente soluciones cristaloides y vamos a poner un participante involuntariamente. Que nos diga Juan Manuel Rivero, ¿qué es una solución cristaloide? Buenos días, doctor. Pues es una solución que contiene pues agua, electrolitos y así. ¿Que un biosol oral o qué? Eventualmente todas las soluciones tienen electrolitos, ¿no? Y eventualmente pues tenemos 2, ¿no? 1, 3. Lo que usamos más frecuente aquí en México son la fisiológica al 0.9% o la famosísima Harman. Tenemos glucosadas, tenemos las mixtas, ¿no? Y eventualmente hay que saber justamente esta circunstancia, que las soluciones cristaloides son las soluciones que nos llegan a aportar. De acuerdo a que haya cuestiones ahí de cuestiones hiponatrémicas o cuestiones hidroelectrolíticas, una u otra nos va a ayudar. Entonces hay que tomar en cuenta que
hay que saber qué soluciones tenemos al manejo, ¿no? Es muy importante, ténganlo en cuenta. Pero bueno, sí, tienen electrolitos, tienen sus bases ahí a nivel isoosmolar, que es lo más importante, por eso es fisiológica. Pues tengan en cuenta estas circunstancias y muy importante que de tarea tienen que conocer las soluciones porque el futuro es, doctor, ¿qué solución le va a beneficiar más a su paciente? Y depender de esas constantes, ¿no? Ya lo verán a futuro. Digo, ahí con los internistas, digo, les encanta o nos encanta, pues saber si está hiponatrémico, hipernatrémico, cómo son las soluciones. Y a veces un poquito ahí de pensarle, pero tengan en cuenta que la solución es muy importante. Muy bien, gracias. El objetivo es controlar la hemorragia. Eventualmente, como en la de tubo digestivo alto, la colonoscopia es bajo, lo que hay justamente la relevancia para este estudio, que eventualmente nos tiene una certitud de 70% de diagnóstico. ¿Por qué? Porque es bajo visión directa. Eventualmente, si la colonoscopia no nos llega a discernir esta circunstancia, pues hay que hacer enteroscopía, anoscopía, cápsula endoscópica, que de la rentabilidad del 70% llegamos a un 95%. ¿Por qué? Porque ya estamos revisando totalmente lo que sería el 80% del tubo digestivo. Entonces, al tener una mayor revisión, pues llegamos a un diagnóstico exacto del 95%. Y aquí tenemos en cuenta la angiografía o lo que sería el gamagrama como alternativo. No veo. Tenemos la colonoscopía, cómo lo identificamos. Y esa sería la enteroscopía para hacer la revisión del intestino delgado. La anoscopía y eventualmente la famosa cápsula endoscópica, ¿no? ¿Ya los conocían o no los conocían? Yo no, doctor. ¿Los conocían? Bueno. No lo conozco. Sí. Bueno, aquí tenemos la imagen de la colonoscopía y aquí tenemos una enteroscopía. La enteroscopía, a diferencia de la colonos llegamos hasta el colon y podemos manipular esas circunstancias. Digo, tiene su técnica de recortes para poder uno anclarse al colon. Hay que tomar en cuenta que tanto el colon como lo que sería el intestino delgado, hay puntos donde no están fijos en el abdomen, están flotando en el líquido abdominal. No obstante, la enteroscopía requiere unos globitos. ¿Por qué? Porque al insuflarse se anclan y al anclarse permiten que el asa quede fijo. Entonces uno va avanzando, avanza el segundo globito, lo insufla y eventualmente eso ayuda a ¿qué? Ir avanzando hasta y recolectando todo el colon. La anoscopía, pues eventualmente es una anoscopia, y se introduce a través del canal anal y hace revisar justamente el área rectal distal, y lo que sería la PILCAM o la cápsula endoscópica, es una pilorita que tiene, y actualmente ya tiene dos, hay ciertas marcas, ¿no? Pero esta que es de colonoscopía, eventualmente tiene una camarita anterior y una camarita posterior. La endoscopía puede ser útil justamente en pacientes con sospecha de enfermedad hemorroidal, patologías rectales, fisuras, apoptitis. Y eventualmente, pues se recomienda que en 50 días se pueda hacer un estudio completo de colonoscopia preferentemente mejor. La simuloscopía flexible, pues puede ser para evaluar recto y obviamente si mueves como lo comentamos, ¿no? Y eventualmente, pues aquí la limpieza solamente sería a nivel de enemas rectales, ya que no se reduciría más. Eventualmente, ahorita la cuestión es que, si vamos a preparar un paciente para un estudio de colonoscopia, que se prepare completamente y no se lo incompleto. Posteriormente, el diagnóstico se encuentra en 9% cuando se de forma intermitente y posteriormente puede haber una ulceración solitaria, procesos por radiación, hemorragias por polipectomía o eventualmente hemorroides internas. Esa sería como que la exploración de cómo se debe hacer el análisis de anorrecto. Eventualmente todas las cirugías anorrectales que hacen los patólogos se en esta posición y es la mejor posición para hacer revisión. Eventualmente, pues digo, no todos tenemos una buena exploración y a veces los tenemos que hacer como no hay ningún problema. Posteriormente hacemos la introducción del anoscopio, hacemos la revisión y aquí justamente lo que vemos es el canal anal a nivel de lo que serían los paquetes hemorroidales, que son justamente estos. La colonoscopía pues, permite hacer justamente la revisión un poquito más extensa y aquí tenemos una revisión colonoscópica. Vamos metiéndonos. ¿Sí ven el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo es ingresar justamente en la área correcta. Pues aquí. Estamos ingresando
Es la mucosa colónica, un poco ahí de materia fecal. Vamos ingresando, un poquito espástico ahí ese colon. Vamos avanzando. Y un poquito de palidez, ¿no? Tenemos una angiodisplasia. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Ande. Por ejemplo, en cualquier endoscopía, ¿es el mismo aparato? ¿Solamente cambia como el lugar en el que se hace? ¿Cómo? Es que veo que hay como colonoscopía, colposcopía y así, o sea, como que están. No. Eventualmente, digo, ahí tenemos que retomar de la endoscopía, ¿no? Eventualmente la endoscopía viene, como bien plantea usted, en cuanto a la circunstancia de la colposcopía. Los primeros colposcopios, eso va aunado a la circunstancia ginecológica. Entonces, el colposcopio es para ver cuestiones de lo que sería cuello de útero y es bajo visión directa, ¿no? Aquí hablamos de endoscopía, pues hacer una revisión directa del órgano, pero eventualmente ya hay circunstancias diferentes, ¿no? Los urólogos tienen sus aditamentos, los cirugías tienen sus aditamentos, los ginecólogos tienen sus aditamentos. O sea, cada paciente es diferente. Ya no hablamos de los ortopedistas, ¿no? Que ya tienen sus artroscopías, los neurocirujanos que ya también tienen invasión mínima, ¿no? Que ya están bajo circunstancias diferentes. El famoso robot Da Vinci, que también ya es una circunstancia de mínima invasión. ¿Qué más hablamos? Ya eventualmente la tecnología está muy avanzada, pero para fines prácticos en la endoscopía endoscopio es superior. El endoscopio superior tiene su panendoscopio. El tubo digestivo medio tiene su enteroscopio y la colonoscopia tiene su colonoscopio. Entonces son 3 equipos diferentes. ¿Por qué? Porque son mediciones diferentes. Entonces ahí hay variabilidad. No es el mismo equipo. Cada equipo tiene sus características para el órgano, ¿no? Y eventualmente tienen longitudes o tienen estructuras diferentes. Entonces, no, cada uno es diferente. Ahora, eventualmente se puede usar uno para otro, ¿no? Por circunstancias especiales, pero cada estructura tiene su visión diferente y cada estructura a nivel de endoscopía gastrointestinal, pues tiene su equipo diferente, ¿va? Para que lo diferenciamos. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Aquí tenemos la cuestión de lo que sería este estudio. No. Muy bien. Estamos corriendo y vean cómo se ve el colon. Entonces, el colon necesitamos llegar ahí más o menos por encima de esto. Y vean esta estructura, ¿no? Aquí ya le pusimos una cromonoscopía, un lente, y vean cómo lo moradito, cómo lo rojo cambió a morado. Y esa es una cromonoscopía para visualizar o incrementar el tono vascular y vean cómo se ve palidez de la mucosa con la vascularidad. Entonces es una geodisplasia pues grandísima y son vasos expuestos. Entonces todo este vaso expuesto, cuando pasa se lacera, se lastima, algún medicamento, alguna infección, vean cómo sangra. ¿Por qué? Porque es un vaso superficial, a diferencia de que está abajo de la mucosa, ¿no? Es un vaso expuesto, es una angiodisplasia. Y eventualmente hay que proceder a hacer alguna situación aquí terapéutica, pero vean qué bonito se ve, ¿no? ¿Si lo ven o no lo ven? Todas las arañitas. Oiga, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, no sé, bueno, como no ubico bien. Vale, perdón. El cambio de la coloración es rápida, es que por lo que veo es como, ¿son segundos o es el video? O sea, como que lo adelantan. No, es el video. Ok. El video. Yo lo tenía en cámara, ¿verdad? Es una imagen que se ve aquí normal. ¿No? Se ve rojo, se ve oscurizado. Ahí ya ponemos un filtro y vean cómo cambia. Cada filtro tiene su especialidad, pero los filtros van aunados para incrementar la oscuridad. Entonces vean cómo va cambiando esta circunstancia, ¿no? Aquí tiene uno. Posteriormente se hace la revisión y es para incrementar, que sea como más violeta el vasito, ¿no? Este es el ciego. Posteriormente se va hacia atrás y vea cómo cambia, ¿no? Se ve como un color natural o una luz blanca. Tiene la cromonoscopía y ve cómo sobresale
como más negrito. ¿Por qué? Porque este filtro es para sobresaltar o diferenciar de la mucosa de un patrón vascular o sangre, ¿no? Esto es mucosa, sangre, mucosa, sangre, ¿no? Entonces esto tendría que estar igual que esto, ¿sí? ¿Ven qué bonito es o no? ¿Sí? ¿Queda claro? Doctor, para la cápsula que dijo, la cápsula endoscópica, es lo mismo, o sea, ¿o cuál es la diferencia entre? La cápsula sería un estudio invasivo, porque como es una cápsula, yo me la tomo, ¿no? Digo, aquí la cápsula tiene su indicación y la cápsula requiere un equipo totalmente no invasivo, de monitoreo como si fuera un Holter del corazón o una pechimetría. Yo me tomo la cápsula y necesito traer un aparato conmigo, que me lo llevo yo a mi casa y eventualmente todo el tiempo me está grabando. Todas las cápsulas tienen una circunstancia de comunicación por Bluetooth, ¿no? Y el Bluetooth lo que hace es que la señal de la cápsula la manda ese lector. Yo me voy a mi casa, me la tomo por la mañana, me voy a mi casa, hasta que haga su vía normal, yo me la llevo y al siguiente día la entrego. Ya la descargan en un software, la cápsula, lo que se grabó en este compartimiento que me llevé de forma ambulatoria, se descarga en un software y yo lo analizo de acuerdo a lo que haya grabado, pero no requiere estar en el paciente, ¿no? Es un estudio no invasivo ambulatorio que la lectura se hace subsecuentemente sin el paciente, ¿no? A diferencia de la panendos, la enteros, la anoscopía y la colonoscopía, que pues requerimos tener el paciente ahí para hacer justamente esta revisión, ¿no? ¿Okay? Doctor, si se la toma, ¿cómo la entrega? No, se desecha. Ah. Sí, no. Y eventualmente cuando entramos a la residencia hay gente muy maligna que nos hace recabar las cápsulas, ¿no? Pero no caigan en ese juego, de una vez se los comparto. Todos estos aditamentos que son ambulatorios o son desechables, entonces no requerimos capturarlos, ¿no? O sea, digan al paciente, ¿sabe qué, doctor? Yo me tomé una cápsula. No, está bien, no hay problema, mañana le entrego su estudio y no se preocupe por la cápsula, ¿no? Eventualmente hay patologías, como les comentaba, y recordar justamente las cuestiones de la enfermedad de Crohn, que hay que descartar estenosis. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando hay estenosis está contraindicada darles una cápsula, ¿no? Tengan en cuenta eso nada más. Repitiendo la cuestión de la clase de Crohn, hay que descartar que tenga estenosis. ¿Por qué? Hay que ver que no requiere una cápsula y eventualmente se excluye. ¿Va? Muy bien. Doctor, una última pregunta. Es que ya ve que le había preguntado lo de, que dependiendo del lugar, es el nombre, ¿no? Como endoscopía, colonoscopía y eso. Es que en el diagnóstico de Gussi y Crohn era una ileocolonoscopía, ¿no? Ajá, así es. Ajá, esa, ¿es un solo estudio o se divide en colonoscopía e ileoscopía? No, es solo un estudio. Digo, si usted me pregunta para enteros, yo sé que va a haber una enteroscopía, entonces yo tengo que preparar para ese estudio. Entonces, el estudio de la enteroscopía inicia desde el duodeno y termina en el ilio, ¿no? Esa es la enteroscopía, ¿no? La cápsula endoscópica ahí tiene facilidad porque hay dos tipos. La cápsula endoscópica superior o de vida media corta. ¿Por qué? Porque más va a revisar esófago, estómago e intestino proximal. Y está la cápsula colonoscópica, que es más choncha como esta. Eventualmente tiene mayor durabilidad, tiene mayor pila, para que dure justamente la movilidad hasta llegar al colon, ¿no? O sea, son cuestiones diferentes. Pero sí, digo, cada estudio es planteando de lo que se queda revisar, ¿no? Digo, si usted me hace una enteroscopía, digo, no me va a analizar ni esófago, ni estómago, ni duodeno. Me va a analizar estudio intestino delgado, ¿no? Y no va a llegar hasta lo que sería colon. Ahí terminaría el estudio de enteroscopía. ¿Qué pasó, Elías? Doctor, una pregunta como de curiosidad. En este caso, ¿la cápsula queda compactada también con las heces fecales? Eventualmente, para toda la preparación de estudios se requiere el ayuno. Y hablando de intestino y de colon, requiere una preparación. Todos los pacientes requieren prepararse, eso laxarse. Porque eventualmente es un buen punto. Yo no voy a hacer una colonoscopía donde el paciente no se haya preparado. ¿Por qué? Porque el canal del colonoscopio mide más o menos 5 milímetros de aspiración.
Entonces, si el paciente tiene materia fecal por arriba de 1 centímetro, yo no voy a poder aspirar. Y si checan en el estudio pasado, se veía limpio. O sea, tenía lo mínimo de materia fecal. Entonces, eso ayuda mucho a que la limpieza, de acuerdo al laxante, tenga mayor rentabilidad del estudio y calidad. Para el estudio de la enteroscopía, pues requerimos tomar un laxante para limpiar todo el tubo digestivo medio y eventualmente la cápsula tenga rentabilidad. Entonces, para estos estudios requiere prepararse y el paciente requiere un laxante 24 horas antes. No, porque con materia fecal no se ve nada, entonces no es rentable hacer algún estudio endoscópico. ¿Ok? Gracias. Doctor, es que no le entendí, perdón. La colonoscopía y la ileoscopía, entonces, ¿es lo mismo? ¿Engloba la enteroscopía? No. Entonces, La enteroscopía es intestino delgado. Duodeno, yeyuno, ilio. Ahí acabo. Enteroscopía. Enteros es de intestino. Y colonoscopía es de colon. Es desde ciego hasta el recto. ok. Y son diferentes aparatos. Exactamente. El enteroscopio mide más o menos unos 2,80 metros. Y el colonoscopio mide casi 2 metros. Ok. Perdón. Gracias. Y es diferente. Sí, sin problemas. Eventualmente, cuando el estudio de endoscopía no nos ayuda o tenemos un paciente que nos está enloqueciendo y no le encontramos por endoscopía, entre lo que sean estos estudios de imagen o gabinete. Uno de ellos es el gamagrama, que es con glóbulos marcados con terminación 99 y es para identificar la región o localización de la zona donde estamos sangrando. Eventualmente todos plantean que de acuerdo a ello y que tengamos una ruptura y esté sangrando el vasito, es que detecta una velocidad entre 0.01 a 0.04 mililitros minuto al aplicar el material radiomarcado. ¿Y qué significa eso? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos a los 5 minutos que se toma la imagen, eventualmente no tenemos nada activo. Posteriormente vamos avanzando y tampoco tenemos nada activo. Pero de repente a los 45 minutos vean cómo se modifica. Empiezan a aparecer áreas un poquito más pigmentadas y eventualmente lo que nos ayuda a localizar el área donde está sangrando anatómicamente hablando. Obviamente aquí identifica el vaso que está sangrando. ¿Ok? Si checan cómo aparece de repente este foquito se prende, creeríamos que sería la zona donde tenemos el sangrado en ese sentido. La tasa de diagnóstico es un 45% y la precisión es, bueno, 78%. Desventajas es una imagen tardía, o sea, porque tenemos mucho tiempo y hay veces que como es tardía, a veces ni se llega a identificar. Posiblemente puede haber un falso positivo porque también hay otras áreas donde puede estar marcando la vascularidad, ¿no? Hablarse del vaso, hay que diferenciar, no sé, un riñón, hay que diferenciar la vejiga o los riñones, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que es un radiólogo experto que nos sepa justamente leer la cuestión de lo que sería un gamagrama. Y pues tampoco nos identifica la causa, ¿no? Nos dice, mira, está sangrando ahí, punto. No, bueno, yo ya tengo que ver qué es lo que seguiría. Posiblemente puede ser que nos con el tránsito intestinal y eventualmente, pues a veces no se puede localizar esta justamente circunstancia. Y pues bueno, se tiene utilidad cuando tenemos un tubo digestivo, pues, oscuro. Aquí tenemos otro ejemplo. Eventualmente tenemos a la 1:30, 2 horas.5, 3 horas.5, y eventualmente vean cómo va la circunstancia diferente. Y aquí hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Aquí lo que planteamos es que tengamos una cuestión de lo que sería colon. Y aquí teniendo la hora, lo que hace es que incrementa un poco más la coloración. Pero cuando se hace más perfutoria o incrementa más en el colon derecho, y esto se vio hasta las 4 horas. Chequen la diferencia. Comparen la imagen 1, cómo está totalmente no pigmentada hablando de tubo digestivo. Pero llegando a la cuestión de 4 horas, vean cómo cambió ya. Tenemos un área donde no se debe de pintar. Entonces, tenemos los vasos bien estructurados, pero ya el colon se llegó a pintar. ¿Sí? ¿Checaron la diferencia? ¿Sí? ¿El gamagrama? Bueno. La tomografía, eventualmente también es muy rentable. Y aquí hablaríamos que son multicorte en ese sentido.
Igual puede establecer o identificar áreas de lo que tengamos sangrado, igual que inflamación, tumores o hasta varices. Puede ser un estudio óptimo con pacientes con hematoquesia y puede precisarlo hasta un 80% del estudio, mucho más, un poquito mayor que el gammagrama. Al igual ya hay una nueva alineamiento que se llama Colotac, que puede detectar hasta pólipos de mayor de 1 centímetro o tumores, y es igual sensible hasta en un 90%. La angiotomografía, que ya es lo que nos analizaría los vasos y hablaría la topografía a nivel intestino delgado o hasta grueso, hablaría de que tiene una velocidad de detección hasta de 0.03 minutos por minuto, como verán, tiene esta cuestión de que es un poquito mucho más rentable. Puede ser una opción de primer estudio de abordaje diagnóstico inicial de sospecha de colónica en ese sentido, de acuerdo a la valor del paciente de urgencia. Al igual que ella, hay que tomar en cuenta que no tenga acción renal, porque está contraindicados en ellos la cuestión de esta estructura y la exposición a nivel de radiación. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una estructura donde tenemos los vasos, en ese sentido, pintados con contraste, y a nivel de lo que sería el colon, hay una fuga. O sea, esto no tendría por qué estar aquí. ¿Por qué? Porque como es un angiotac, la angiotac va a un lado a que solamente tenemos que revisar vasos, estructuras vasculares, y no tendría por qué haber contraste dentro de la luz del colon. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una enfermedad diverticular. Ven cómo se ven así los hoyitos como el queso Gruyère, y eventualmente vean cómo en uno de los hoyitos se ve que se llena de contraste, se ve más blanquecino o más hiperdenso. Y a la verdad que hay una fuga a ese nivel, entonces es una enfermedad, un paciente que tiene diverticulitis y llega a identificar el área de sangrado. Entonces ven la rentabilidad. Entonces, digo, no sea, fin de semana, no tenemos al endoscopista, no importa, pídele una angiotomografía ahorita. Y eventualmente hay que tomar en cuenta los tiempos. Si lo digamos a identificar, miren, maravilloso, ya le hicimos. La angiografía es diferente. La angiografía es totalmente lo que hacen los cardiólogos o los intervencionistas. Y aquí ayuda mucho para hacer justamente la revisión angiográfica, que es igualmente contraste a nivel de lo que sería intravenoso. Y esta llega a tener una detección de al menos de 0.5 minutos minuto. Aquí el rendimiento diagnóstico depende del estado clínico del paciente y eventualmente pues, puede ser positivo hasta un 12-69% y tiene esta variabilidad. Aquí el punto de la angiografía es que como ya están interviniendo ellos en el vaso, permiten embolizar donde está sangrando, entonces también es muy rentable, cuando se localiza justamente esta región, y hasta en un 3% puede haber complicaciones, lamentablemente es más riesgoso a veces por la intervención y la manipulación, donde puede haber isquemia intestinal, hematoma, trombosis, arteria femoral, reacción del medio de contraste, lesión renal aguda o hasta isquemia. ¿Ok? Posteriormente, algo que también puede ayudar es el enema de Vario. Digo, lamentablemente no tiene estas circunstancias, tenemos que encontrar alguna circunstancia estructural. Digo, lamentablemente no localiza alguna cuestión ahí vascular. Y posteriormente, la cirugía pues rara vez llega al paciente, ¿no? A menos que no se pueda controlar el sangrado, una tumulación muy grande, una úlcera isquémica totalmente lesiva o que haya perforación. Hay que tomar en cuenta esas circunstancias que son diferentes. Y aquí tenemos una angiografía. Arriba tenemos el ejemplo de una tomografía donde la angiotac determina la fuga de contraste. Y alternativamente decidieron hacer en este paciente una angiografía, van pintando los vasitos, identifican dónde está la fuga, ven justamente la marañita o lo que sería la cabeza de medusa, y posteriormente meten aquí lo que sería un sellador, o lo que sería un coagulante, o lo que sería un coil, que sería para obstruir la fuga, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Un paciente con una colitis isquémica, que eventualmente empezó a sangrar. Posteriormente identifican el área de sangrado, una fuga, hacen el tromboembolismo, o lo que sería la coagulación, y tómala, ¿no? Ya dejó de fugar. Entonces, vean lo bonito de algunas circunstancias, ¿no? Otro ejemplo, otra fuga que tenemos a nivel de colon, lo identifican por angiotomografía, cómo hay una fuga hacia lo que sería la zona del colon, hacen la intervención
meten un trombolítico o un aditamento trombótico y justamente llegan a determinar la cuestión de parar justamente esta cuestión, ¿no? Es sensible esto. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que sería el enema, que eventualmente también nos llega a identificar a veces la zona de inflamación o sangrado. Pero eventualmente no, como verán, solamente es para determinar más que nada la estructura anatómica. Y ven cómo se ven los diverticulitos, ¿no? Muy bien aquí. El abordaje, como les comentaba en la primera clase, es justamente ver si tenemos hematoquesia, eventualmente determinar si es severa o no, y de acuerdo a ello, puedes plantear si tiene algún tipo de hemorroides, si requiere algún estudio, diarrea, tuvo radioterapia, colitis, y ahí tomar en cuenta el grupo de edad, circunstancias que tengamos del paciente, si tiene cirrosis, úlceras, melena, hematemesis, hemorroides, radioterapia, colitis o diarrea, o no se identifica el factor. Si eventualmente va a ser zona rectal, si es zona colónica, colon derecho, colon izquierdo, posiblemente decidir si requiere uno u otro estudio, a veces de endoscopía, enteroscopía, anoscopía, sigmoidoscopía o colonoscopía en ese sentido, y pasar a identificar el tratamiento de forma específica. Ahora, si no se llega a identificar la cuestión, pues pasar directamente a colonoscopía. Y posteriormente, de acuerdo a eso que no podamos identificar, pues pasaría a la cuestión de lo que sería cápsula endoscópica, enteroscopía, gammagrama o ecografía, y si tampoco lo llega a determinar, pues llegaríamos a quirófano. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Son expertos en tubo digestivo bajo? Es primordial tener el ABC. Se requiere hasta un 50% de intervención terapéutica, que tomar en cuenta justamente eso. Y de esto, casi el mayor 50% requiere hemopexia endoscópica. Y ahí se van diluyendo y van viendo otros estudios que le llegan a requerir. Hay que tener en cuenta, como bien planteábamos, la melena nos puede meter ruido. Y eventualmente siempre hay que tener en cuenta que si es melena, hay que plantear que sea una cuestión superior. El paciente con cirrosis que tenga varices, una úlcera, que haya tenido hematemesis, y eventualmente de ello, pues iniciar con la panendos y luego con la colonoscopía. Posteriormente, el estudio de colonoscopía pues, permite visualizar circunstancias directo, vasos, coágulos adherentes, estigma, localización y estratificación de riesgo, como comentábamos. Y al igual, pues discernir si requiere o no otro estudio, o ahí llegamos haciendo la terapéutica del paciente, que es hasta en el 80% de los casos, ¿no? La terapéutica va desde la hemostasia, inyección con alcalina, colocar un clip, ligadura, coagulación con argón plasma, polipectomía con asa, toma de biopsias, enfermedad hemorroidal, de acuerdo a eso, pues requerido no ligadura por cloroprocto. Al igual, hay que ver si tiene inflamación de colon y hay que tener en cuenta diferentes cuestiones, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé si va a ser un spoiler o ya les pusimos este caso, o les puso la doctora Zamorano, ¿no? Que tenemos un paciente que eventualmente, que es lo típico en los exámenes, ¿no? Este paciente masculino de 58 años de edad, que eventualmente tiene antecedente de hace 6 años, cateterismo cardíaco con colocación de 2 stents terapéuticos. No obstante, se hizo paciente renal, actualmente es un Kadoki 1, 2, sin requerir algún repaso a nivel de lo que sería renal, de la bica renal, y posteriormente inicia con algún tipo de sangrado, ¿no? O alguna cuestión ahí de una circunstancia de tubo digestivo bajo. Pues aquí lo que hay que plantear siempre en un paciente con comorbilidades vasculares crónicas, una colitis isquémica. Siempre tenganlo en cuenta, ¿no? Y cómo es estas circunstancias que lamentablemente son sangrados indoloros, más o menos alguna cuestión abdominal, y hay que tomar en cuenta que hay una cuestión ahí vascular muy importante, ¿no? Tenemos bajo gasto, hipoperfusión, puede haber alguna sustancia a nivel de pared intestinal, oclusión de grandes vasos o embolismo. Aquí la incidencia de la colitis isquémica es un poquito variable, pero dependerá mucho del caso. Y eventualmente de edad avanzada, estado de choque, cirugía cardiovascular, insuficiencia cardíaca, que tengan EPOC, algún tipo de cáncer, cirugía abdominal, estreñimiento, laxantes. Vean cómo tiene esta cuestión muy importante. Aquí entra muy importante la anatomía y el vaso, la arteria que está
con afección a nivel de lo que sería ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso proximal y transverso es el arteria mesentérica superior. ¿Ok? Tengan en cuenta esas circunstancias porque hay mucha gente que les encanta preguntar, ¿y qué zona se irriga la arteria mesentérica superior? ¿No? La inferior es de transverso distal, ángulo esplénico, vean cómo tiene una diferencia ahí, y eventualmente colon descendente, sigmoides y recto. Aquí el estudio de elección es colonoscopía, hay que identificar que no tengamos eritema, febricidad, oxidados, una cuestión ahí en radiografías sería huella dactilar, tomografía y cruzamiento de la pared, hay que identificar si existe la úlcera o no local, y el manejo como en todo, ¿no? ABC, hidratación, oxigenación y terapéutica. Lo que sería enfermedad, creo que ya lo vimos, aquí hay que ver con medicamentos, identificar alguna úlcera que está sangrando, pues aplicar terapéutica. Colitis infecciosa, que eventualmente lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, Escherichia hemorrágica, virus, Metapaglovirus o Clostridium. Son infecciones que eventualmente llegan a sangrar o llegan a causar úlceras. Tengan en cuenta eso, ¿no? Úlceras gigantes. Así como hay esofagitis, usted ve que es úlceras gigantes, igual también hay úlceras en recto, úlceras en colon, por se me ve que son mega úlceras, son características. Tengan en cuenta que también hay esta cuestión y el tratamiento es específico, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer algo involuntario y que nos diga Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué estamos viendo ahí, Miguel Ángel? Pues podemos ver que no es una mucosa normal. ¿Dónde estamos ubicados? Ubícanos. ¿Qué es ahí, Miguel? ¿Alguien le quiere ayudar a su amigo Miguel? ¿A su hermano Miguel? Luis Parra. Luis Parra. Sí, doctor, presente. Ayúdale a tu hermano Miguel. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿No? ¿Nadie? Si les digo que es colon, ¿me van a creer? Puede ser, bueno, es que no es... ajá, le iba a decir colon. Pues sí, ¿no? Estamos en el tubo digestivo bajo. No podemos tener otro planteamiento. Vean las circunstancias de la diferencia, ¿no? Como bien les decía Miguel, les llama la atención la mucosa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la mucosa del colon, y recordando la imagen pasada, cómo se veía bonita, ¿no? Se veía bien la estructura, se veían bien los pliegues, un colon distendido, bien los vasos, la estructura de la mucosa. Este colon está feo, ¿no? Digo, está dematizado, congestivo, no se ven los pliegues, zonas eritematosas, congestivo, y esa área es un área isquémica, ¿no? Un área donde no está vascularizado, por ende es una famosa colitis isquémica. Eso, ¿no? Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa, Abraham? No, quiero preguntar que en ese caso, por ejemplo, no sé si esto, o sea, soy yo o la luz del colon se ve reducida, entonces o sea, no reducida, pues, pero ahí lo que señala la flecha está muy edematizado, o sea, es como... Exactamente. Algo muy... Esto también es muy importante, digo, cuando nos entrenan en endoscopía y como en medicina, no podemos partir del ver lo patológico sin saber cómo es lo normal. Y eso siempre hay que ser observativos, ¿no? Siempre como es las cuestiones de la clínica es observación, ¿qué más sigue? Observación, palpación, auscultación y ¿qué? Como olvidó la otra, ¿no? Pero siempre a partir de la observación, justamente es eso. Digo, no podemos saber qué es patológico sin saber qué es lo normal, y ese es buen punto, ¿no? Digo, no se ve normal porque se ve esta cuestión. Ahora, si yo hago un estudio, yo no puedo saber qué está sucediendo, yo ocupo saber los antecedentes, porque para todo estudio hay que saber antecedentes. Entonces, sabiendo de esto, y ¿sabes qué?
A mí me dijo Abraham que el paciente tenía esto, ¿no? ¿Sabes qué? La imagen ya me llama la atención. Híjole, está muy pálido, no me distiende bien, se ve ahí raro, unas áreas inflamadas, colitis isquémica, ¿no? Y también es válido plantear reporte diagnóstico probable circunstancia de colitis isquémica, ¿no? Porque eventualmente hay que ver las comparaciones. Ahora, si estoy viendo úlceras isquémicas, pues eventualmente es isquémico, ¿no? Porque cambian las cuestiones. De aquí dependerá mucho los tiempos, ¿no? Y a lo mejor yo luego le estudio al paciente y lo veo normal, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy viendo en un periodo de la patología inicial. Pues lamentablemente la colonoscopia en una forma inicial no me lo localizó. Pero también a veces sucede esta cuestión, ¿no? Lo vemos muy temprano, lo vemos en la zona diagnóstica o lo vemos tardíamente ya complicado, pues hay que tomar en cuenta esa circunstancia, ¿no? Y ahí, pues sabemos que está congestivo, eventualmente el colon no se distiende bien, está muy inflamado, y a veces puede ser como pseudoestenosis, ¿no? Se hace ungulado, hay una estenosis, digamos, parcial, y justamente puede ocasionar eso, y sí, puede ser una cuestión donde la luz se reduzca, ¿ok? Muy bien. Y acá, híjole, ¿qué es todo esto? Santo Dios, qué imagen, ¿no? Se ve ahí estresante, ¿no? Víctor Parra, ¿qué estamos viendo ahí, Víctor Parra? Dinos. Aporte de qué es colon, ¿qué es Víctor Parra? ¿Qué planteas? Víctor Parra, la una. No, es una... ¿Qué pasó? ¿Está Víctor Parra en el salón? ¿Por el baño? ¿Eso no podría ser Crohn? Víctor Parra no lo tenemos en la clase. Bueno, ¿quién contestó ahorita? Buenos días, doctor. La calle de baños. ¿No podría ser Crohn? Eventualmente... Híjole. Bueno, sí. Vamos a aprender qué es enfermedad de Crohn. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué, me quiero? Mucosa en empedrado. Yo diría porque está como en parches, así como... Y sería, no sé si habría afectación transmural. Eventualmente ya te llegó alguien de tus compañeros y eventualmente se ve totalmente extenso, ¿no? Uno extenso. Acuérdense que el Crohn es extenso, ¿no? Y el CUSI es en parches. O sea, aquí estamos viendo toda la mucosa se ve lesionada, ¿no? Ahí por ahí habló y dijo que se ve empedrado, ¿sí? Se ven las bolitas empedradas, entonces es una característica de Crohn. Entonces, aquí la inflamación es severa. Saber de profundidad es un poquito difícil, pero la característica es aquí repetido, ¿no? Es extensa, o sea, 100% del diámetro, totalmente en empedrado, y una mega ulcerota que posiblemente sea profunda y no serpentiginosa como la otra, pues realmente es un Crohn, ¿ok? Muy bien ahí. Espero que recuerden sus clases. ¿Y ahora qué es esto? Involuntariamente que nos diga Bruno Isaac, y a ver si alguien le avisa a Luis Parra que estamos en clase, ¿no? ¿O qué? ¿No es colitis pseudomembranosa? Una colitis infecciosa. Ese nos contaron dos compañeritos. Una colitis infecciosa, sí, palomita. ¿Qué les llama la atención? Dijo algo Prince, ¿no? Sí, que era colitis pseudomembranosa. A lo mejor por el uso de un antibiótico. Perfecto, muy bien, felicidades a los dos. Me da gusto, qué bueno. Y eventualmente sí, digo, son características de pseudomembranas y eventualmente sí se asociaría justamente con esto. Entonces vean cómo podemos determinar por imágenes cuestiones y si ya lo tenemos en nuestra cabeza, podemos ayudar infinitamente al paciente, ¿no? Oye, Prince, ¿qué opinas de esta imagen? No, fíjate que me parece curioso. ¿Cómo es el paciente? No, ya, o sea, de los antecedentes y concuerdas con la cuestión, ¿no? Eso es lo importante justamente de esto. Excelente por participar. Muy bien. Eventualmente otros tipos es por la pospolipectomía, que eventualmente yo, Armando, me hacen una polispectomía y le digo, ¿sabes qué? Luis Parra, que no está. Oye, Luis Parra, fíjate que me hicieron una polispectomía, estoy sangrando, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor está sangrando por la cuestión de lo que sería el sangrado, ¿no?
Entonces, eventualmente yo sabiendo que me hicieron un procedimiento, pues eventualmente tienen un riesgo de sangrado. O sea, todo estudio terapéutico a nivel endoscópico tiene esos riesgos y está reportado del 1% y esto puede suceder en un dato de 1 a 14 días. Y eventualmente se puede autolimitar. Del 50 al 75% llega a requerir transfusión. Entonces, eventualmente hay que tomar en cuenta esta cuestión, ¿no? Porque como son indoloros y asintomáticos, puede ocasionar justamente eso. Hay que tomar factores de riesgo, que sean pólipos muy grandes, 2 centímetros, un tallo, o sea, que sea un honguito muy alto, eventualmente de tipo sésil muy plano, localizados en colon derecho, que esté usando anticoagulantes el paciente y que tenga el uso de aspirina o aires, ¿no? ¿Alguien lo sabe en el chat? ¿Qué pasó, Luis? Doctor, es que yo sí estoy, pero creo que no estaba mi hermano Parra. Es que somos dos Parras. No, dije Luis Parra. No, hace un rato dijo Víctor Parra, ¿no? No, Luis Parra. Perdón, entonces no escuché bien. No te apures, Luis, ya sé que estás en clase. ¿Quién es el puntito, No se identifica el puntito. ¿Quién sabe quién es el puntito? Se nos manda por el chat el puntito, no sé quién es el puntito. Ese salió el puntito. ¿Quién se ve quién era el punto? No, ¿verdad? Qué raro ahí. Bueno, eventualmente, digamos, puede haber úlceras visibles y eventualmente se puede identificar por endoscopía. Y hace hemostasia y listo. Neoplasias, pues eventualmente el cáncer también puede ocasionar justamente esto, úlceras, son lesiones que están hipervascularizadas, anemia microcítica, hipocrómica, son cuestiones muy importantes si hablaríamos de cronicidad. Posteriormente tienen la octava causa más común de hematopesia grave. Aquí se localiza por endoscopía y hay que dar terapéutica de acuerdo al tipo de lesión y la magnitud, ¿no? Si requiere una úlcera prohemostático, algún paliativo, y eventualmente pues identificar la lesión y que requiera cirugía o hemostasia o radioterapia. Y aquí, ¿qué tenemos? A ver, Luis Parra, ahora sí dinos, sácate la espinita, Luis. Pues igual estamos en colon y se alcanzan a ver unas úlceras en la imagen B, como si estuviera ulcerado, lo cual nos va a presentar sangrado al defecar. Ok. ¿Y qué te parece si vamos por orden? ¿No? Pues tenemos un A, B y C. La imagen A, ¿qué es? La imagen A parece como si tuviera un bulto, una tumoración. Ok. Vamos a ponerle pólipo. Un pólipo. Y en la imagen B, pues es como si ya hubiera reventado. Ok. Se le hizo una polipectomía. ¿Sí? Sí, y en la imagen C es como si ya hubiera sanado, se ve fibrosado. Exactamente. Entonces, eventualmente los polipitos, muy bien ahí, es lo que sucede. Cuando hacemos una polipectomía, o cuando un paciente es una polipectomía, vean cómo queda, ¿no? La polipectomía es que yo tengo que hacer una resección del pólipo y tengo que llevarme unos márgenes, ¿ok? ¿Sí ven mi cursor o mi flecha? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, tenemos aquí el pólipo. Entonces, cuando nos piden hacer polipectomía o hacemos polipectomía, es que tenemos que hacer una resección del pólipo. Entonces, los pólipos son elevación en la mucosa, donde la mucosa se ve de estructura diferente, ¿no? Estoy picando. Posteriormente, al hacer la resección, vean cómo queda. Se exponemos lo que sería muscular de la mucosa y eventualmente llegaremos a su mucosa y eventualmente los vasos quedan expuestos. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando hagamos polipectomía o a un paciente tenga polipectomía, ver cómo queda. Posteriormente en la evolución, pues va cicatrizando y eventualmente ya no tenemos algún tipo de lesión. Tengan en cuenta justamente qué es lo que sucede cuando hacemos polipectomía, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, este de acá es un pólipo así, o sea, plano. Aquí tenemos un pólipo pediculado, es el pedículo. O sea, tiene un pie o tiene un tronquito y el pólipo está magnificado justamente en la cabeza. Estos pólipos eventualmente tienen en su centro un vaso. ¿Por qué? Porque tienen que nutrir a la cabeza polipoidea
realmente esto es un adenoma, ¿no? Vean cómo se ve la mucosa normal, cómo se ve la mucosa edematizada, inflamada, mal estructurada. Entonces es un mal pronóstico porque es un adenoma. Aquí lo que se procede a hacer es que el endoscopista hace una inyección en la base, ahorca preferentemente lo que más se puede de la base del tronquito y procedemos a hacer una resección. Aquí en este ejemplo es que se hace la resección y vean cómo empieza a borbotear sangre o se ve que tenemos una sangre en capa. ¿Qué se procede a hacer? Un procedimiento hemostático. Se colocan dos hemoclips, que son dos pinchitas, ¿no? O sea, vean cómo este tronquito se le pone un hemoclip y otro acá. ¿Por qué? Porque sabiendo de que tenemos un vaso que va en el tronco, pues al hacer hacia la base, lo que intentamos es cortar el circuito de sangre. ¿Ok? Quedó clarísimo la hemostasia, cómo se hace por endoscopía. Está muy padre, ¿no? Y adiós. Posteriormente tenemos aquí, ¿qué es esto? ¿Quién quiere participar ya de forma voluntaria? A ver, Daniel Mesha. ¿Qué es esto, Daniel Mesha? ¿Daniel Mesha no está? Daniel Mesha no está. Oscar Ceja. Doctor, tengo una pregunta. ¿Los pólipos forzosamente se relacionan con cáncer? En el 90% de los casos no. Cuando son de cuestiones habituales o son cuestiones incidentales. Cuando son hereditarios, en las circunstancias, porque cuando es hereditario, dependerá mucho de la patología. Y no obstante, dependerá de los números que tengamos de los pólipos, ¿no? No es lo mismo que yo tenga 5 adenomas o que tenga un adenoma. Y dependerá mucho de las características, ¿no? Si son inflamatorios o son hiperplásicos. Y dependerá mucho del número, ¿no? Si es un paciente que tiene más de 5 pólipos y los 5 pólipos son adenomas, cambian las circunstancias. Es un paciente que está tendiendo a tener una frecuencia hacia el cáncer. Ahora, yo encontré 3 polipitos en un paciente o me encontré 3 polipitos donde son hiperplásicos, híjole, no hay tanto problema en ese sentido. Ahora, si es un paciente que tiene un hermano que tengo poliposis familiar hereditaria, pues ese paciente tiene un 80% de tener esta cuestión hereditaria. O sea, ahí las estructuras son diferentes. Digo, cuando hablamos de pólipos, digo, es una clase un poquito más de alta especialidad o más hacia las clases de su especialidad, donde ya la descripción es diferente, ¿no? Y aquí hablamos de números y es muy variable. Y aquí hablamos también de características, porque yo me puedo encontrar este polipito y ya de entrada, pues ya me llama la atención, ¿no? Digo, no es lo mismo, es el que veíamos a este, ¿no? Que es más o menos similar a la mucosa que este, ¿no? Que ya cambia y totalmente se ve más inflamatorio. Y este, pues es un cáncer, ¿no? Vean la diferencia. Tenemos aquí una lesión hiperplásica, totalmente grande, mayor del 50% de lo que sería la luz, totalmente congruente y ulcerado. ¿Quién habló por ahí? Es que le quería preguntar algo. En ese caso, yo, iba a decir que si era cáncer. No lo dije porque las características, porque las características a lo mejor no pensaba más en una oclusión, o sea, está ocluyendo como tal la luz, pero mi pregunta era que en este caso los síntomas, por ejemplo, que va a presentar hematoquesia, sería porque en este caso, cuando va a defecar el paciente, cuando pasa por esa porción que está obstruida, desgarra ese tumor, ese adenoma que está ya crecido, o por qué en ese caso se presentaría un sangrado Digo, ahí, vamos a partir, ¿no? Digo, obviamente, como la luz está disminuida, pues puede causar suboclusiones, ¿no? Los síntomas de oclusión. Independientemente de eso, digo, es por la función que tengamos o de la magnitud justamente de la lesión tumoral. Pero las lesiones tumorales, recuerden que son lesiones que tienen un crecimiento anormal
y al tener un crecimiento anormal, pues eventualmente tienen una angiogénesis mucho más acelerada. Al tener una angiogénesis, una creación de vasos alterados, generan más exposición y eventualmente estas lesiones se van ulcerando, porque son estructuras que no logran ellos, digamos, autorregularse. Al no regularse, tienen efectos inflamatorios y se van ulcerando. Y en el centro tenemos una úlcera. Esa es una lesión tumoral ulcerada. Eventualmente, como crea más vasos, se ulcera, se lesiona, no se regenera, no se coagula y empiezan a sangrar. No obstante, puede pasar la materia fecal puede lesionar y puede erosionar. Entonces, es la misma cuestión ahí en ese sentido. Entonces, esto hace la circunstancia. Por la misma lesión puede sangrar por cuestiones de que no tiene una buena regulación de coagulación, se ulcera y sangra. Y no obstante, la materia fecal hace que tengamos esta cuestión. Por ende, tenemos una hematoquesia, que es evacuaciones con sangre. O eventualmente tienes esta magnitud y para lo mejor está el sigmoides. El sigmoides sale como rectorragia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa cuestión, ¿no? Y esta lesión pues, se ve feísima, ¿no? Totalmente incongruente a lo que vemos en la imagen. Y vean esta otra. Otra lesión tumoral, donde tenemos aquí una disminución mucho mayor de la luz. O sea, vean la diferencia con esto a esta imagen, ¿no? O sea, cómo se ve la estructura limpia, eventualmente anacarada, amarillenta, bien plegado. Esta imagen que, híjole, ¿no? Totalmente es una lesión de casi el 100% de circunferencia, perdón, es 100% de la circunferencia, una luz disminuida, y eventualmente vean acá, ¿no? El tejido, sangrando, lábil, ¿no? Es una lesión tumoral que eventualmente pues, va a estar sangre de forma frecuente y pues, puede tener estas limitaciones, ¿no? ¿Ok? Muy bien ahí. Tú tienes pacientes por radiación, que eventualmente son pacientes que van a radioterapia por algún tipo de cáncer a nivel de pelvis, y posteriormente, después del efecto crónico, pueden implementar que tengan esta cuestión, donde es una inflamación y génesis directamente sobre la mucosa que causa isquemia. Posteriormente, en la colonoscopia podemos encontrar lo que son telangiectasia, fragilidad y ulceración del recto. Posteriormente, la terapia pues, es dejar tratamientos a nivel, puede ser a nivel local, micelacina, corticoides, o terapia con algún plasma. Pero igual puede haber hemorroides internas que no pueden ocasionar, y eventualmente aquí puede haber sangrados de acuerdo a la higiene, llega a ser autolimitado, y eventualmente ahí de acuerdo a las circunstancias y la evolución o complicaciones de las hemorroides, se dejaría tratamiento, ¿no? Aquí tenemos una proctitis por radiación, esto es totalmente recto, vean cómo se ve la estructura diferente, ¿no? Entonces eventualmente se ve un poquito más isquémica, y la radiación hace un efecto inflamatorio y hace que crezca mucho mayor más la cuestión de vasitos, ¿no? Telangiectasias o angiectasias, son vasos superficiales. Vean cómo se ve acá. Aquí se ve cómo se está aplicando argón y se va quemando estos vasitos y posteriormente se ve esta cuestión, ¿no? De ir disminuyendo y irlos quemando. Y acá tenemos unas hemorroides internas. Este es el equipo del colonoscopio ingresando por el canal anal. Y aquí lo que estamos haciendo es verlo en retroversión. O sea, yo entré con el equipo por el canal anal y lo que hago es que estoy viendo cómo entra el equipo. Y al ver eso, vemos aquí el paquete hemorroidal interno. ¿Ok? Aquí tenemos un paquete y aquí tenemos otro paquete. O eventualmente te ven cómo se ven violaciones mucho más profundas, mucho de mayor magnitud, siendo un poquito más allá de un grado 3, ¿no? Y cómo se ven las hemorroides internas. Fisuras anales dependerá mucho más del seguimiento, tratamiento llega a ser médico en ese sentido, o con efectos típicos a ese nivel. Hay descripciones que los pacientes con problemas de hipertensión portal llegan a hacer varices rectales, entonces está también reportado. Y aquí eventualmente lo que hay que hacer es tratamiento con esteroterapia o hay que ligarlas a ese nivel. Y las lesiones rectales de Dulafo, que son vasos mucosos que llegan a ser alterados de forma cuestión anatómica o por cuestiones ahí de fallo, y hay que dar tratamiento hemostático, ¿no? Tenemos una famosa fisura, ¿no? Vean, eventualmente, obviamente hablamos de fisura, tenemos los pliegues del canal anal y eventualmente como si una disrupción, ¿no? Y al fisurarse, pues eventualmente todo duele y eventualmente sangra mucho. Tenemos las varices rectales, ¿no? Como una varice a nivel esofágica, y eventualmente esto hay que esclerosarla o hay que darle aplicación de tratamiento. Y posteriormente lo que tenemos una lesión de Dulafo,
que ven cómo se ve la mucosa, ¿no? Y un sangrerío ahí. Eventualmente fue un vasito que se expuso, o sea, el troquito del vaso se expuso un poquito más allá de la cuestión de la mucosa, y al exponerse, se empieza a sangrar. ¿Qué se procede a hacer? A colocar unos hemoclips. Aquí tenemos otro ejemplo que se ve justamente el vasito. Aquí lo que se hizo fue colocar lo que fue un poco de epinefrina, o sea, que fue, inyectamos epinefrina, nos metemos al vaso, se infla la mucosa, y la misma mucosa hace que se comprima el vasito, entonces aquí sale expuesto, y posteriormente colocamos unos hemoclips, o sea, cortamos el circuito del vaso profundo. Posteriormente, en el caso de hematocracia, bueno, una pregunta hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien. Posteriormente tenemos aquí la cuestión de hematocracia grave, que puede ser asintomática, como ya lo veíamos, que puede ser solitaria a un tipo de lesiones, y eventualmente puede ser localizada a 3 a 10 centímetros. Hay que tomar en cuenta a veces las úlceras a ese nivel de cuestión de las lesiones, ¿no? Posteriormente puede ser en pacientes mayores de 30 años de edad, puede ser hospitalizados por una u otra causa de 10 a 14 días. La mortalidad de no localizarse puede ser de 26%. Eventualmente es por isquemia, a veces por alteraciones ahí de estrés inflamatorio por la evacuación. Estreñimiento con pacientes críticos hospitalizados por estancia prolongada o que no tengan movilidad, y eventualmente son por arriba de 1 centímetro también de circunferenciales, y el tratamiento pues dependerá mucho de la circunstancia que tengamos a ese nivel, ¿no? Y aquí tenemos una de ellas. Eventualmente tenemos la mucosa rectal y tenemos esta área congruente, profunda, donde se ve justamente úlcera, ¿no? Esto pues eventualmente puede quedar tratamiento si se llegara aquí, pero bueno, va la mucosa, ¿cómo se ve? Hace una disrupción y posteriormente esta circunstancia. ¿Ok? Otra úlcera, eventualmente como está la mucosa edematizada, y aquí se pierde justamente la zona de mucosa y la lesión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda del sangrado tubo digestivo bajo? Y eventualmente aquí hablamos de muchas cuestiones patológicas y muchas circunstancias que tengamos a ese nivel, ¿no? Pero ahí hay que, igual como en todas las patologías, tener la cuestión de lo que sería historia clínica, las revisiones, cómo los pacientes tengan cada patología diferente, ¿no? El abordaje, y todo va justamente de la mano del inicio, de cómo hagamos historia clínica y del paciente, ¿no? Identificación, desde el sexo, si es hombre o mujer, la edad, antecedentes. Digo, de ahí tenemos que partir para hacer estas cuestiones, ¿no? Y de ahí ir delimitando dónde está el problema y tomar la mejor decisión para ofrecer el tratamiento al paciente a partir de los diagnósticos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sus camaritas, no sean así, ya se durmieron todos. Aquí estamos, doctor, aquí estamos. No estaban todos, esta mecha me falló. Hombre, aquí andamos, oiga, al 100. ¿Cómo? Se cortó ahí el sonido. Aquí andamos. No me digan la mecha que no está ahí, díganle que regreso, no sé. Bueno, yo creo que aquí le dejamos porque no nos va a dar tiempo de dar divertículos. Yo creo que lo dejamos para el siguiente viernes. Déjenos ahí viendo, porque es una problemática con esto de las semanas de exámenes, y lo que no queremos es suspender, ¿no? Digo, eventualmente sabemos, o me ha dicho la doctora Zamorano, que cuando tienen exámenes pagamos un stand-by, pero ya con las cuestiones de tiempo, híjole, ¿no? O sea, el examen este viernes, el siguiente y el otro. Debo intentar administrarnos, y de acuerdo a eso, pues intentar que también, no sea tan pesado el tercer parcial, porque creo que va a ser que tenga más temas. De todos modos, tengan en cuenta que su tercer parcial va a ser un examen como prefinal, y pues eso ayuda, ¿no? Entonces no hay tanto problema como yo veía en esa cuestión, ¿no? Al igual no escribo, porque digo, también no puedo
pedirles tareas, porque también como nos dicen que hay examen, no hay examen, que si no hay clase, tienen no sé qué cosas de ajustes administrativos, también nos llama la atención. Pero para la siguiente clase sí les dejaremos algo ahí de tarea, ¿va? ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Ninguna, doctor. No, ninguna, doctor, todo bien. Al 100, ¿no, profe? Entonces, si es así, pues nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho y díganle a Luis Parro, díganle a Mecha que estoy muy desconsolado. Sí, por favor, díganle. Sí, le decimos a Mesha. Primero se preocupa de su parte. Anda, pero la anda fallando. Sí, aquí anda. Bueno, qué bueno. Estaba preocupado. Cuídense mucho. Nos vemos. Momento fin. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Hello.